me des esta oportunidad y nos dé la oportunidad a ti y a mí también de compartir sobre este asunto con tanto miedo, con tantas cargas, con tanto dolor, en orden a aportar una visión radicalmente distinta y una visión que no se basa, vuelvo a insistir, en nuestro voluntarismo, en que queremos ver las cosas de una forma más optimista. No, no, no. Claro. Estamos hablando con fundamentos, estamos hablando acudiendo a las aportaciones de grandes sabios y sabias de todas las épocas, estamos compartiendo acerca de ello con la información que las personas que tienen el don y el talento de conectar con los desencarnados también nos ofrecen, y todo ello lo que dibuja es un panorama donde, en definitiva, cuando desencarnamos, da igual la modalidad, la forma, el modo en el que se produzca el fallecimiento, lo único que importa es el estado de conciencia de cada cual, y ese estado de conciencia solamente lo conoce, y las circunstancias que ello conlleva, solamente lo conoce la propia persona, el propio ser humano que va a realizar ese momento, ese hecho de desencarnar. Bien, lo que se me ocurre preguntarte es lo que me preguntaba un alumno ayer, que me decía, automáticamente cuando yo comenté algo similar a esto, me dice, pero ¿y entonces yo que me esmero por ser bueno y un Hitler, entonces que no le pasó nada? O un asesino serial, que entonces no, esto que como que una reacción automática le salió, ¿no? A este tema. Sí, fíjate, porque esa reacción automática lleva de alguna forma a asociar a una persona que muere por suicidio a un genocida o a un asesino. Claro, vamos a ver, un suicida, una persona que se suicida, no tiene nada que ver ni con Hitler ni con ningún genocida en definitiva. Evidentemente, las cosas son tan maravillosas, todo está tan perfectamente hecho, que durante el tránsito se puede hacer fluido, breve, rápido, armónico y equilibrado, o puede ser tenso, lleno de dificultades, lleno de desarmonías. ¿Y todo ello de qué va a depender? Va a depender de lo que hayamos sembrado en esta vida, no de cómo hayamos fallecido, sino de lo que hayamos sembrado en esta vida y, sobre todo y fundamentalmente, de el estado de nuestro mundo emocional y mental. Si nuestro mundo emocional y mental, como tú y hemos compartido ya en alguna otra entrevista, si nuestro mundo emocional y mental es un mundo emocional y mental normal, de personas normales, donde, bueno, hay sus cosillas, pero son cosas en definitiva que no tienen realmente una vibración densa, que no tienen ningún tipo de atadura con este plano real. Bueno, pues eso hace que el tránsito nos quitemos esas pequeñas disfunciones, esas pequeñas contaminaciones mentales y emocionales que pueda haber, y pasamos con mucha fluidez hacia el plano de luz. En cambio, una persona que ha desarrollado una vida llena de egoísmo y de egocentrismo, de un apego obsesivo a todo lo que tiene que ver con lo material, y no digamos ya cuando en su obsesión por salirse con la suya y para conseguir lo que su ego quería, lo ha hecho pasando por encima de los demás, originando muerte, originando daño, originando sufrimiento, esa persona, pero ella consigo misma, no es que venga nadie a juzgarla, no es que venga nadie a pararle los pies, sino ella consigo misma se va a encontrar con un mundo emocional y mental muy cargado, muy denso, que le va a costar más trabajo, aunque todo, evidentemente, también se va a producir, le puede costar más trabajo el limpiarlo, el dejarlo atrás en esa fase intermedia entre el plano físico y el plano de luz, que es el tránsito. Pero estamos hablando de personas que han vivido y han desplegado unas vivencias, unos comportamientos, unas conductas, unas emociones, unos pensamientos llenos de egoísmo, llenos de egocentrismo, de violencia, de dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con una persona que se suicida? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con una persona que, teniendo una enfermedad psíquica, pongamos por caso, y por mor tanto de la enfermedad como de la medicación, que como efecto secundario tiene una inclinación al suicidio, se suicida? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es que no se puede mezclar, son cosas radicalmente distintas, aun sabiendo que incluso en el caso del asesino, entre comillas, él es él mismo consigo mismo el que va a ver el camino que tiene que desarrollar. No va a haber por ahí nadie que le vaya a parar ni que le vaya a sacar, hablando en terminología futbolística, ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta.
es cada uno consigo mismo. Sí, sí, por eso es importante destacar que también por este tema de conversar con mediums o por el vuelo de la mariposa, las cosas que han aparecido, es importante saber que es un proceso, digamos, que justamente tiene que ver con el nivel de conciencia y cómo vos, digamos, vos seguís teniendo, como decíamos siempre nosotros, las mismas creencias post-mortem, ahí nomás cuando recién partís, que cuando estabas acá. Pasa lo mismo que cuando estabas acá, y eso mismo es lo que te está manejando, digamos, de alguna manera, ¿no? Y puede ser una pregunta que me han hecho, ¿puede ser que el suicidio tenga que ver con algo karmático? ¿Qué pensás Bien, vos? a veces sí, Jorge, que es otra forma también de entender que esa responsabilidad a la que hacíamos antes referencia tampoco se da, porque no es una decisión consciente, sino que tiene que ver con una especie de inconsciente colectivo. Me explico mejor. Eh, Recientemente, a través de una conocida, se nos ha planteado el caso de un pueblo de la provincia de Badajoz, en España, donde hay un número de suicidios altos y todos los suicidios son además por ahorcamiento. Y ese ahorcamiento se produce en personas mayores, se produce en personas jóvenes y se produce también en niños, niños incluso de 8 años. Bien, yo no soy un experto en esta materia, pero sé que ahí hay una especie de inconsciente colectivo o una especie de karma colectivo que vete a saber de dónde viene, que de alguna forma genera en ese contexto, es un pueblo además pequeño, es un pueblo bastante pequeño, genera un contexto, una influencia vibracional, por decirlo de alguna forma, que hace que aparezca y que se materialice esa inclinación. Antes hablábamos de unas medicaciones, de unos tratamientos médicos que como efecto secundario tienen la inclinación al suicidio. Aquí estamos hablando de unas trayectorias de vida en vida, de vidas pasadas, que generan todo un contexto que de alguna forma hace a la gente proclive a llevar a cabo ese acto. Todo esto, Jorge, me lleva exactamente a lo mismo. ¿Cómo vamos a juzgar a esa persona? A ese niño de 8 añitos que por cualquier disfunción, que por cualquier... Es que además lo más curioso es que ni siquiera hay razones, es decir, que no podemos decir que es que el niño estuviera abusando de él en el colegio, que el joven hubiera tenido una ruptura sentimental, es que ni siquiera Claro. se encuentra ningún tipo de razón, ¿no? Entonces todo esto en definitiva lo que nos tiene que llevar es a ser extremadamente prudentes, a ser conscientes que en los procesos que vive cada uno pueden devenir cortocircuitos que no tienen que ver contigo, que no tienen que ver con tu estado de conciencia. Esos cortocircuitos, como tú apuntas, pueden ser kármicos, esos cortocircuitos pueden ser consecuencia de un tratamiento y de una medicación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nos despojamos de unos protocolos preestablecidos, de un predeterminismo, que esto sí esa forzosamente tiene que llevar a ver, porque esto simplemente no es así. Tú y yo hemos conocido experiencias a través del vuelo de la mariposa, a través de personas que tienen el don de contactar con los desencarnados, de que hay personas, muchas, que se han suicidado y han hecho un tránsito muy fluido y han llegado al plano de luz sin ningún problema. Y a veces nos encontramos que le cuestan más dificultades a otras personas que no se han suicidado, pero que han hecho suyo unos sistemas de creencias que los autolimitan y le producen unos efectos como consecuencia de esa autolimitación en el propio tránsito. Por ejemplo, yo he conocido personas que no llegan al plano de luz porque en su sistema de creencia han hecho suyo el convencimiento de que hay un juicio, de que en terminología católica está San Pedro con la libreta esperándote en la puerta del cielo. Y cuando Claro. tú quieres entrar en el plano de luz, te dice, oye, ven para acá, venga, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Vamos a hacer un repasito y que como no pases esa prueba, te mandan al infierno. Bueno, hay personas que esta visión infantil, porque esto es una visión extremadamente infantil, que olvida lo primordial y es que todo este proceso es un estado de conciencia de uno mismo con uno mismo y entienden que hay un factor externo de premio o de castigo, pues las personas que hacen suya ese sistema de creencias, sin ningún motivo, se quedan en el tránsito. Y la única razón, digo sin ningún motivo, porque no había
elementos emocionales, mentales, cargados, que conllevaran un proceso de limpieza, ¿no? No lo tienen, pero sin embargo no pasan al plano de luz porque tienen miedo en su mundo, en su recreación en conciencia por el sistema de creencias, de encontrarse a San Pedro con la libreta. Claro, claro. Sí, a nosotros nos ha pasado varias veces, e incluso a mí haciendo regresiones, tener, por ejemplo, almas perdidas adhería al campo energético de seres vivos por X razones y eran suicidas, por ejemplo, ¿no? Y siempre prevalece esto de la creencia, ¿no? Porque yo tengo miedo, yo me mandé algunas, he hecho algunas, entonces no quiero seguir. Y lo importante también de ver acá es que hay que entender que del otro lado, por llamarlo así, o del otro lado de la puerta, hay libre albedrío total exactamente igual que acá. No es que te vienen a buscar Jesús y te dicen, bueno, ven y ya está, ya pasó. No. O sea, esto sí creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que sigue el libre albedrío. O sea, bueno, vos, tu conciencia está diciendo eso, ahí estás. Y capaz que pasan, no sé, por decirlo, como no hay tiempo allá, capaz que pasan 500 años terrestres que vos estás ahí dudando, sentadito, diciendo avanzo, no avanzo, ¿no? Porque ha pasado de encontrar caso. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo es la conciencia pura la que está experienciando, ¿no? Y creo pensar que también es la divinidad que experiencia a través nuestro, ¿no? Esa divinidad que hay adentro nuestro, experiencia en todas las experiencias que tienen cada una de las personas, ¿no? Eso me parece deducir, no sé vos qué pensás, pero hay como una experiencia general de la divinidad en cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto que sí, Jorge. Que no la podría experienciar sola la divinidad, porque no hay dualidad donde está la divinidad. Entonces, sí, la divinidad, que es conciencia pura, que hay en ti, que hay en mí. Decía Elena Blavatsky que está en cada átomo del universo y, por supuesto, está en todas las formas de vida. Esa divinidad, esa esencia genuina y verdadera, nuestro auténtico ser, nuestra auténtica naturaleza, es conciencia pura. La conciencia pura no puede aumentar, no puede incrementarse, porque la conciencia pura significa el mayor nivel de conciencia. Decíamos hace un rato que cuando estamos aquí, esa conciencia pura se envuelve en la materia y es la envoltura la que dificulta que se plasme y que llevamos a cabo un proceso de ir evolucionando poco a poco, soltando capas, soltando tantos lastres para que esa conciencia vaya emergiendo. Vamos saliendo de la amnesia, vamos saliendo del Alzheimer, pero esa conciencia, incluso cuando está tapada, incluso cuando está cubierta, es conciencia pura que no puede ser aumentada. Y cuando se nos plantea que a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos aquí? El tema es muy sencillo. Nosotros somos esa conciencia pura, somos esa conciencia que no puede aumentar. Al llegar a este plano físico lo podemos olvidar, pero estamos llamados a través de un proceso de nuestro sendero de crecimiento espiritual, estamos llamados a que esa conciencia vuelva a aparecer en escena. Pues bien, cuando abandonemos en algún momento este plano, cuando lo que nos corresponde hacer en él esté hecho y esa conciencia pura vuelva la vuelta al hogar, por así decir, no estamos hablando de una vida a otra vida, estamos hablando cuando culminemos todo este proceso de reencarnación, todo lo que es el camino de cada uno y el camino de la humanidad. Cuando eso lo hayamos conseguido, la conciencia con la que llegamos no será mayor que la conciencia con la que nos vamos, porque no puede ser mayor, porque esa conciencia divina, esa conciencia pura, no puede incrementar. Entonces, ¿a qué todo este lío? ¿Para qué todo este proceso? Bueno, pues muy sencillo, porque la conciencia no habrá aumentado, pero se habrá expandido. No hay un aumento, pero sí hay una expansión, que no tiene que ver tanto con la cantidad como la calidad. Si nosotros ahora mismo, por las razones que fuera, alcanzáramos el mayor nivel de conciencia, todo lo que somos apareciera en escena, ya no hubiera ninguna limitación, ya no hubiera ninguna envoltura y la conciencia pura que somos apareciera en escena, esa conciencia no se puede aumentar, es imposible. Ahora bien, si con esa conciencia yo me voy a la Patagonia Argentina, que no la conozco, y me paso allí 10 días, y conozco a personas, y conozco la gastronomía, y conozco los paisajes, y conozco los parajes, y experimento allí lo que son las puestas de sol y lo que son los amaneceres, y la fauna y la flora, y las temperaturas, etcétera, etcétera,
Yo cuando vuelva a mi casa en Sevilla, la conciencia no habrá aumentado, porque no puede aumentar porque es divina. Ahora bien, no habiendo aumentado, todas esas experiencias la habrán expandido, porque conoceré a gente, porque conoceré parajes, porque conoceré circunstancias, etcétera, etcétera, que antes no conocía. Esa es la diferencia entre el aumento, que en este sistema socioeconómico tan productivista, tan economicista, siempre estamos con la cantidad, No, la conciencia divina no puede aumentar, pero se expande al interpretar la materia, al convivir con la materia. Eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Claro, claro, claro. Está bueno volver a traerlo para refrescarlo, ¿no? Y bueno, y entonces, para ir, no sé si te queda algo pendiente que querés decir, pero si no, para ir cerrando, porque a nosotros nos pasa mucho en el vuelo, ¿cuál sería para vos entonces, desde lo humano, desde el corazón, el mensaje para una madre, para un padre, para un hermano, para un tío que está sufriendo por alguien que se suicidó? ¿Qué le dirías? Pues muy sencillo. Lo primero, recordarle que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. La muerte no existe. La vida es un continuum. Estamos en la habitación de la vida, que es el plano físico. Cuando salimos de esta habitación nos encaminamos a la habitación de la vida, que es el plano de luz. Y en medio hay como una habitación intermedia, que es lo que denominamos el tránsito. La muerte no existe. Punto segundo. Ante cualquier sensación que tenga de culpabilidad, de carga con relación al hecho de que yo no me habría dado cuenta, no habré estado lo suficientemente atento para percibir que había una inclinación al suicidio por parte de mi hijo, de mi hermano, de mi pareja, etcétera, por favor, que eso se lo quite de la cabeza. Ahí no hay posibilidad ninguna, es decir, cada ser humano es un mundo, como decimos por aquí, cada uno es cada uno, y el intentar de verdad, el pretender que yo tengo que darme cuenta de él, que yo tengo que estar con la capacidad de... Eso es simplemente un ramalazo del ego, es un ramalazo egoico que aparece. Hay que entender que aparezca, pero nos tenemos que reír de cuando aparece ese ramalazo. No nos lo podemos tomar en serio, no nos lo podemos tomar en serio. Así que, además del hecho de que la muerte no existe, que se quite de en medio cualquier sensación de carga o de culpa. Y después lo tercero y fundamental, lo que venimos insistiendo, Jorge, que el suicidio es una forma de fallecimiento físico como cualquier otro. No se aparta de las reglas generales que están ahí para cualquier tipo de fallecimiento físico. Lo único que importa es el estado de conciencia, es con ese estado de conciencia que tenemos aquí cómo vamos a vivir el tránsito y la llegada al plano de luz, y de la misma forma que ese estado de conciencia no va a cambiar por el hecho de que se produzca el fallecimiento, de la misma manera ese estado de conciencia no va a cambiar cuando en el tramo final de la vida, que pueden ser días, pueden ser meses o pueden ser años, una persona, por ejemplo, vive una experiencia de una enfermedad psíquica, vive una experiencia de un tratamiento farmacéutico, etcétera, etcétera, lo que hemos hecho referencia durante la charla, que finalmente genera un hecho, que es el suicidio, pero que no tiene nada que ver, radicalmente nada que ver, ni con el estado de conciencia, ni con nada que se le parezca de ese ser, de esa persona. Yo creo que estos son los elementos fundamentales que no deberíamos olvidar y que es cierto que tienen que tienen que avanzar contra el viento en contra de tantos sistemas de creencia que durante tantos siglos nos han dicho todo lo contrario. Yo creo que ha llegado el momento de liberarnos de estas cargas, de empezar a andar ya mucho más ligero de equipaje, con mucha más conciencia y, por tanto, quitarnos tanto dolor, tanto sufrimiento como esos sistemas de creencia se empeñan en meternos. Claro, eso justamente estaba pensando porque yo me imaginaba cuando hablábamos por ejemplo, como ha pasado, una mujer diciéndome, sí, pero ¿no? Yo te la traslado, pero ¿cómo hago, Emilio, yo para sacarme esto que me enseñó la iglesia? ¿Cómo hago si yo creo que hay un juicio, si yo creo que hay dolor, después que me culpan, que hay pecado? ¿Cómo hago para sacarme eso? Porque es complicado porque la creencia está cristalizada en la persla, ¿no? Sí, pero es un trabajo, ¿no? Que tiene que hacer, no es que es automático, me lo borro y ya. Claro, frente a las creencias, el único disolvente es el discernimiento. El discernimiento es la sabiduría a la que cada uno llega.
en su propio camino, en su propio discurrir. Y yo a las personas que tengan más dificultad al respecto, lo que le invitaría es a que, ya que lo están pasando tan mal, que buscaran fuentes serias, que repasaran las enseñanzas de los grandes maestros, que repasaran lo que nos han dejado dicho los grandes sabios. Y cuando eso lo hacemos, hay algo en nuestro interior que va transformándose. Yo lo llamo la expansión de la mente abstracta, y eso poco a poco va trayendo una nueva perspectiva de la vida que finalmente nos proporciona el discernimiento. Cuando acudimos a las fuentes originales, no a las interpretaciones tergiversadas que han hecho de esas fuentes originales, ¿qué nos encontramos en personajes como Jesús de Nazaret o como Buda? ¿En personajes como Lao Tse o en personajes como Pitágoras? ¿Qué nos encontramos en ellos? Amor, misericordia, comprensión, perdón, etcétera, etcétera. Nunca castigo, nunca ningún tipo de desarmonía o desequilibrio, ningún tipo de predeterminismo, ningún tipo de decir como hagas A, esto conlleva B, porque ellos sabían muy bien que lo que de verdad prevalece es el estado de conciencia de cada cual, y eso es un mundo íntimo, tan absolutamente íntimo, que nadie debería meterse a humear, ni por supuesto a llegar a ningún tipo de conclusión. Claro. Sí, hay algunas personas que también argumentan más ortodoxas, que argumentan el tema de, o sea, tienen muy incorporado al Yahvé, ¿no? Tienen muy incorporado al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Castigador, al Dios juzgador, ¿no? Y eso también, digo, porque incluso hay algunas sectas o algunas religiones que tienen esto muy incorporado, muy presente, y contribuyen a quitar fundamentalmente la libertad que se siente cuando uno incorpora esto y la paz que se siente, porque además hay que recalcar que sobre la palabra muerte es una palabra que tiene un tabú, que tiene una oscuridad, que tiene, y sin embargo cuando uno la empieza a ver desde esta perspectiva, con cuestiones empíricas también, empieza a perderle el miedo y a entender, bueno, qué sé yo, me dará una cosita pasar por eso, pero hay algo del otro lado, hay vida, sigue, continúa, ¿no? Entonces aparece toda una esperanza y una tranquilidad interna que cuando uno la empieza a vivir es muy valiosa, ¿no? Pero, sin embargo, hay una influencia muy fuerte cultural de esta cuestión, ¿no? Sin duda ninguna. Jesús decía con claridad, Jesús de Nazaret, para un vino nuevo se necesita un odre nuevo. No eches el vino nuevo en odres viejos. Bien, todos esos dioses castigadores, todas esas reliquias de una visión absolutamente antropomórfica de la divinidad, que castiga, que premia, que culpabiliza, etcétera, etcétera, esos odres tenemos simplemente que decirle adiós desde el corazón. A lo mejor en nuestra trayectoria vital de encarnaciones nos vinieron bien en algún momento, pero ha llegado un momento determinado en el que tenemos que decirle adiós. Con ternura tenemos que decirle adiós y disponernos a abrir en nuestro ser un odre nuevo para ese vino nuevo, y ese vino nuevo es ese mensaje de amor, puramente de amor, de misericordia y de perdón, que los grandes sabios y los grandes maestros siempre nos han enseñado, nos han mostrado, por más que después hayan venido por medio algunos que se empeñan en interpretar a su modo, por manipulación, por dominio, etcétera, lo que es ese mensaje genuino. Pero ya somos mayorcitos, ya tenemos poco a poco un discernimiento como para acudir a esas fuentes primigenias, captar esa esencia llena de calidez humana y de ternura en conciencia que nos han transmitido, y a partir de ahí disponernos a vivir de otra manera distinta y también disponernos a morir de una manera totalmente distinta. Bueno, muy bien, creo que hemos tocado los aspectos. Después veremos qué pregunta la gente en el video y trataremos de ir viendo y contestar, o te pasaré a vos alguna pregunta que sea directa para vos. Así que bueno, nosotros seguimos por privado, pero te agradezco mucho. Vamos a seguir con estos temas de a poco. Me gustaría hablar sobre el tránsito un día. Ya veremos, ya tendremos oportunidad de encontrar un rato como siempre. Así que yo te agradezco de corazón que brindes estos momentos para poder charlar. Muchas gracias, Jorge. El agradecimiento es mío, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos por privado. Gracias.